Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Frente Sindical Mexicano, darles un fraternal saludo. Aprovecho para hacer un amplio reconocimiento al doctor Pablo González Casanova, aquí presente, que nos ha dado un documento muy interesante a esta convocatoria para la clase trabajadora. Agradecer la hospitalidad del director de esta universidad, Guillermo Lezama, pero sobre todo agradecerles, compañeros trabajadores de otras organizaciones sindicales, por el respaldo que nos han brindado a lo largo más de 2 años, 4 meses de mantener la resistencia del SME. Han estado muy presentes. Ustedes vieron esta última jornada de lucha del sindicato frente de las instalaciones de CFE, demandando se asuma como patrón sustituto de los trabajadores, toda vez que ellos están explotando nuestra infraestructura construida a lo largo de más de un siglo. Y producto de esa protesta, el gobierno reprimió al SME el pasado jueves por la tarde, con uso excesivo de la fuerza pública. Reprime a trabajadores, a 2 compañeros jubilados de 82 años de edad, fueron remitidos a las instalaciones de Iztapalapa, como están acostumbrados a la fuerza. Afortunadamente, la reacción del sindicato y de otras organizaciones, hicimos todo lo necesario para rescatarlos. A las 6 de la mañana de ayer dejaron en libertad a los 11 compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y estamos echados para adelante a continuar en la lucha. Esto nos debe de permitir reflexionar a esta convocatoria. Los trabajadores estamos en una encrucijada. Nos ha metido esta alianza que han hecho gobiernos con el capital, con los empresarios. Y hoy en nuestro país nos ubica perfectamente el escenario. Hay una serie de declaraciones que nos debe de permitir observar cuál es el objetivo de ellos. Por ejemplo, esta declaración que hizo Felipe Calderón Hinojosa el día 14 de noviembre del 2011 ante empresarios, ante los que lo llevaron al poder, declaró, dice: los sindicatos son un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos. Sabemos entonces que Calderón obedece a esos intereses de los empresarios y que para ellos somos sus enemigos ante esta lucha de clases. Y en esa encrucijada, hoy no nada más en México tenemos ese conflicto. En todo el mundo la clase trabajadora está viviendo esta crisis financiera provocada por ellos. Ya lo contextualizó muy bien el doctor Pablo González Casanova, que permite que esta crisis financiera, pero se han acumulado otras crisis, como la crisis del medio ambiente, la crisis del hambre, la crisis del hidrocarburo, la crisis social. Y hoy es un momento para reflexionar y preguntarnos entre todos si tenemos las condiciones para poder unificar a la clase trabajadora en el país. Y es muy importante entonces señalar y reivindicar nuestro trabajo y lanzar una campaña nacional de que el trabajo nos une, compañeros, porque gracias a nuestro trabajo sacamos adelante a nuestras familias, gracias a nuestro trabajo sacamos adelante nuestras comunidades, a nuestros estados, y gracias a nuestro trabajo hemos sacado adelante a nuestro país, porque no ha sido obra de la casualidad tener un país en condiciones que nos permita vivir bien. Y tampoco es casual que solito Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. O sea, él no puede hacer solo tanta riqueza. Es gracias al trabajo de los mexicanos. Y hoy observamos que esa fue la noticia. Carlos Slim sigue siendo el hombre más rico del mundo en un país de 52 millones de pobres, en un país donde hay 8 millones de jóvenes que no tienen para entrar a la educación pública, mucho menos trabajo. Pero ellos
con bombos y platillos dicen que tenemos las arcas llenas de las reservas internacionales, las más altas en su historia de nuestra nación. Y por eso viene la del Fondo Monetario Internacional a decir, bien por México, porque están cumpliendo toda la receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Vienen y nos dicen, felicidades, hay que seguir así, hay que continuar con una política de bajos salarios, porque esas reservas internacionales que están ahí no llegaron solitas. ¿De qué se compone ese dinero? De aceptar salarios por debajo de la inflación en los últimos 30 años. Si no te podemos dar incremento salarial porque es inflacionario. Entonces, política de bajos salarios, una política de especulación en las bolsas de valores, como una forma de que estén nuestros dineros ahí, de los fondos de ahorro de los trabajadores y de todos los fondos que hemos hecho de previsión social, hoy están jugando ahí la ruleta rusa en las bolsas de valores. Y al final te dicen, ¿qué creen? Perdiste. Porque ellos no pierden. Los que perdemos somos los trabajadores. Ante esa encrucijada que hoy estamos observando, hoy se preparan ellos para continuar con las reformas. Y le llaman reformas de segunda generación. ¿Cuáles son las reformas? Querer ya establecer como una forma legal lo que hicieron contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ustedes chequen la Ley de Seguridad Nacional y dice que cualquier presidente le va a permitir utilizar las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, la PFP, contra movimientos sociales, contra conflictos sindicales, sin necesidad de que la utilización de las Fuerzas Armadas sea autorizada por el Congreso de la Unión. Y es una forma de callar la protesta y de imponer a la fuerza estas políticas que ellos están buscando. Y también es imponer un esquema que sacaron en el decreto de extinción, que dice, todo el argumento se centra en que esto lo hicieron por el interés público y por la economía nacional. O sea, por el interés de la nación hay que quitarle el contrato colectivo de trabajadores al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por bien de la nación hay que mandarlos a la ventanilla para que cobren su liquidación. Por bien de la nación hay que imponer todas esas condiciones de trabajo para todos los trabajadores, y vienen por los servicios públicos. O sea, ya privatizaron casi todo. Ustedes chequen en nuestra propia historia del país, porque no hay que remontarnos a otro país, sino simplemente lo que ha pasado en México. En esa política privatizadora, muchos sindicatos se engancharon a reproducir el mismo discurso que venía de los países capitalistas. ¿Qué dijeron? Para imponer la política neoliberal. Dijeron, los gobiernos o los estados están muy chonchotes, tienen muchas empresas públicas, y se requiere generar más economía, más empleos, y hay que empezar a privatizar. Y muchos sindicatos en México dijeron, tienen razón, no hay que oponernos a esas políticas. Mejor hay que acomodarnos con ellos, incorporarnos a esa política, y eso nos va a ayudar a todos. Hoy, a 30 años de política neoliberal, podemos observar que ahora ya no hay empresas públicas, hay millones de pobres, y la mayor parte de los trabajadores en nuestro país no están organizados, no están ya en sindicatos. De los 50 millones de la población económicamente activa, prácticamente el 5% solamente está sindicalizado. Los demás en el outsourcing o en sindicatos blancos con contratos de protección, porque esos son las reformas de segunda generación, dicen. Por eso cada partido político llevan entre sus filas en las listas de plurinominales a empresarios del Consejo Coordinador Empresarial. Otros van la gente de Televisa, otros la gente de TV Azteca, y otros que buscan pues impunidad
porque ya hicieron pedazos las finanzas en sus estados. Y otros, pues como ya encontraron una forma de vivir en los partidos políticos, hoy se enganchan de ahí como un estatus, ya una forma normal de hacer dinero. Por eso en la coyuntura electoral, ellos están buscando cómo legitimarse con una minoría. La idea es que nadie vaya a votar o vaya menos del 50% para que el voto duro de un partido sea el que gane, y después es como si les firmaras un cheque en blanco para continuar con las mismas reformas. Y ahí está la reforma laboral, la que impulsa el PRI y el PAN. No es otra cosa más que ya imponer las reformas de segunda generación, que es todos al outsourcing, contratos a prueba, una serie de causales más para que te despidan, y también tiene un fondo, es acabarse con los fondos de previsión social para negarte la jubilación o la pensión porque ya los quebraron. ¿Qué hace falta? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo dejamos, y lo escuchaba de los ponentes, la parte del gremialismo? ¿Cómo decimos? Vamos a unirnos todos, porque nadie va a poder por sí solo, compañeros. El SME por sí solo no puede resolver el conflicto del despido de 44,000 trabajadores, de la indefensión a 22,000 jubilados. Solos no lo podemos hacer. Si lo pudiéramos hacer, ya estuviéramos trabajando otra vez. El Frente Sindical Mexicano por sí solo no lo puede hacer. La Unión Nacional de Trabajadores por sí solo tampoco. Está el caso Mexicana de Aviación, que es de la ONT. Ni con todos los sindicatos de la ONT han podido resolver el conflicto mexicano de aviación. Está el caso de nuestros compañeros mineros. Por sí solos no han podido resolver el tema de Cananea, que ¿cuántos años lleva? Más de 4 años. Porque también tenemos enemigo de clase. O sea, tenemos infiltrados entre las filas de la clase obrera a esquiroles y a soplones. Que eso es lo que está haciendo la política. Dices, no te puedo cooptar con dinero, te golpeo. Pero a los que puede cooptar con dinero los utiliza para golpear a hermanos de clase. La CTM hoy tiene firmado un contrato colectivo con los de la minera de Cananea, que son de los hombres más ricos, también salieron en la lista de Forbes. Tienen firmado la CTM con ellos. ¿Quiénes están haciendo nuestro trabajo de esquiroles? Los del SUTER, que son CTM y que obedecen a un partido. Eso es entonces lo que tenemos nosotros enfrente. ¿Sí podemos organizarnos? Claro que podemos organizarnos, porque todo lo que ha hecho el capital, nada es permanente. Ya lo vivimos en nuestro país. Había una política de desigualdad social, desigualdad económica, los trabajadores no estaban organizados, y eso fue a principios del siglo pasado, y decidieron ante esa injusticia o esa desigualdad organizarse y crear los primeros sindicatos. Entre ellos está el Sindicato de Tranviarios de México, de los primeros sindicatos de este país, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Costó, difícil fue, compañeros a la cárcel, compañeros asesinados en esa época, pero se alcanzó algo importante con todo el proceso en Cananea, de toda esa masacre que hicieron con los mineros en Cananea. Empezó a organizarse el país y a levantar ese movimiento revolucionario, que lo ha hecho muy explícito el doctor Pablo González, que todas las conquistas de los trabajadores fue producto de un movimiento armado de la Revolución Mexicana. En esa época, 1916, el Sindicato Mexicano de Electricistas también estaba en huelga. Ernesto Velasco, con todo su comité central del SME, fueron aprehendidos por el gobierno tirano de Venustiano Carranza y condenado a ser fusilado. Pero salieron los sindicatos a mostrar la solidaridad, porque la solidaridad se da, compañeros, porque somos hermanos de clase. Y tenemos un enemigo, que son los capitalistas, con gobiernos que están haciendo alianzas, independientemente de qué partido sean, obedecen a la misma política antilaboral. Lo que sigue entonces, en 1916, termino con esto, estuvieron ahí nuestros compañeros en la cárcel,
condenados a ser fusilados. Después salieron, los volvieron a prender, se quedó Ernesto Velasco 2 años en la cárcel, se levantaron los obreros con más huelgas y al final, resultado de la lucha de los trabajadores, se inscribió en el artículo 123 en la Constitución, porque ya en febrero del 17 es cuando se firma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y uno de los pilares, de los 4 pilares que sostienen el Monumento a la Revolución, uno de ellos, chequen ustedes, ahí está con letras de oro, es artículo 123 constitucional. Imaginen que pasen sus políticas antilaborales o sus reformas. Ese monumento va a quedar sin una pierna. Y hoy nos corresponde a nosotros organizarnos, porque si estamos viviendo una política antilaboral agresiva por parte del gobierno, que va a utilizar todas las instituciones públicas para arrebatarnos nuestro derecho legítimo al trabajo, y eso es lo que estamos viviendo, que van a vivir las próximas generaciones. En el ESME hemos discutido ampliamente, estamos haciendo un sacrificio enorme, no es fácil enfrentar la maquinaria del Estado, con todos sus personeros que todos los días se la pasan criminalizando la protesta de los trabajadores, pero ya sabemos que ellos jamás van a hablar bien de nosotros, porque son enemigos de los trabajadores. Hoy los trabajadores que estamos aquí organizados tenemos que avanzar en la construcción de esta nueva central obrera. Y es seguro que aquí debe de haber gente de gobernación, gente de los empresarios que están escuchando, les preocupa que nos organicemos. Y estamos dispuestos a ir a este proceso de organización en todo el país que permita decirles ya basta. Estamos ya cansados de su política económica neoliberal, estamos cansados que sigan saqueando a nuestra nación, que sigan utilizando el ejército y las fuerzas armadas para reprimir a los que levantamos la economía en este país y en el mundo. Tenemos una gran oportunidad, compañeros. En el ESME estamos de acuerdo en ir a la construcción de este proceso, en una central obrera que vea para los trabajadores, que sea independiente de los partidos políticos, que reivindiquemos el artículo 123 constitucional, que impulsemos y demos solidaridad a sindicatos en todo el país que están luchando por tener una organización en donde luchar. Ellos venían por el ESME, Calderón venía por el ESME, era el compromiso que había hecho con los empresarios. En sus sexenios iba a llevar una medalla de acabar con uno de los sindicatos más antiguos del país, producto de todo ese proceso revolucionario. Menospreció la capacidad de resistencia del ESME. Se fueron varios compañeros en el proceso de liquidación. No voltearon a ver a la organización como parte fundamental de esa herramienta de lucha. Pero tenemos una base de más de 16,500 trabajadores que no hemos aceptado las migajas de Felipe Calderón en la liquidación, y más de 10,000 jubilados, que es una base con el respaldo de ustedes. Estoy seguro que el sindicato va a trascender y Calderón se larga este año, compañeras y compañeros. Eso es claro. Por eso los invitamos a todos a que quitemos los prejuicios, que nos organicemos, que todos los referentes podamos meterle un poquito de humildad en el proceso de construcción. No podemos avanzar con agendas distintas. Todo el mundo tenemos o coincidimos con documentos básicos de movimientos que están en proceso, pero nos cuesta más trabajo poder integrarnos. Integrémonos, hagamos la propia agenda única de todas las organizaciones, impulsemos este proyecto y estoy seguro que aquí los neoliberales lo que han hecho se va a revertir, que en algún momento veremos los trabajadores recuperado nuestros recursos naturales como es el petróleo, la electricidad en manos de los mexicanos, la seguridad social con ese fin de seguridad social y no poniéndolo en las manos de los privados, nuestra salud. Hoy la educación, no hemos visto campaña criminal de linchamiento, bueno, la vieron con nosotros y hoy la estamos viendo contra los maestros. ¿Quiénes son los responsables de la falta de mejoras en la educación? Son ellos los que administran. Si no le invierten,
para que tengan por lo menos los maestros de 20 a 25 alumnos en un aula. Hay hasta 50, 60 en un aula, o en algunos lados ni aulas hay. ¿Y entonces qué están haciendo? Hoy quieren legalizar con los maestros que el examen sea un elemento para despedirte, rescindirte el contrato. ¿Y quién los examina a ellos? Por ejemplo, el enfermo de Lozano. ¿Quién le pasa un examen a Lozano? ¿O quién le pasa el antidoping a Felipe Calderón? ¿Quién? Ellos en toda la impunidad. ¿Quién los examina? A ellos sí hay que hacerles un examen antes de que ocupen un cargo de elección popular o en una institución pública. ¿O por qué no les damos a los diputados y senadores un contrato por 3 meses de outsourcing? Si avanza, le damos otro contrato de 3 meses. Ah, no, pero quieren un contrato de 6 años. Y jubilación. Este señor que se va a ir el 1 de diciembre tiene una jubilación vitalicia, como si en 6 años hizo algo bien para el país. ¿Qué ha hecho para el país Felipe Calderón? Nada. ¿Y todo su gabinete qué han hecho para el país? Sangrar el país. Ahí está el mejor ejemplo, la estela de luz, que es el monumento a la opacidad y a la corrupción del gobierno de Felipe Calderón. ¿Y quién es el que hizo toda la opacidad y corrupción? El director de la SEP, el secretario de la SEP, Lucambio. Pero dijeron que estaba muy malo, lo sacaron al extranjero. ¿Y qué quieren? Ya va de candidato al Senado en el lugar número 7º. No, que estaba muy malo el angelito. No, nada más lo sacaron para evitar el escándalo. ¡Cuánta lana! Y eso es poquito comparado con todo el saqueo que están haciendo de nuestra nación. El SME plantea que hagamos este proceso de construcción de la Central Única de Trabajadores, con sindicatos democráticos e independientes, que salgamos a organizar a los no organizados, que les pongamos un alto a los charros que están de esquiroles y de soplones, compañeros, en las juntas locales, en las juntas federales de conciliación y arbitraje, y avanzar en este proceso de organización. Y estoy seguro que ahora sí van a voltear a vernos, pero también será un mensaje claro a los capitalistas: ya sangraron mucho, regrésense sus capitales a sus propios países, tenemos los recursos humanos y naturales para poder rescatar a nuestra patria. Asumimos ese compromiso como organizaciones sindicales democráticas independientes, lo hacemos y estoy seguro que vamos a salir adelante. Por lo tanto, los invitamos también a una marcha el 16 de marzo del Ángel de la Independencia al Zócalo, que salgamos todos los mexicanos indignados ante esta política económica neoliberal, todos los agraviados por el régimen de Felipe Calderón, que son millones de agraviados de esta política, que levantemos la voz previo a lo que quieren ellos de legitimidad, sus elecciones. Quieren darle una cara al mundo de que México es un país democrático, y en una democracia se respeta la Constitución, se respetan las leyes y sobre todo se respetan las personas, y ellos no nos han respetado. Quieren su cheque en blanco para seguir entregando los recursos y hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Pero con este movimiento, con este foro y con lo repliquemos por todos lados, estoy seguro que vamos a ganar. Que los trabajadores que vendrán en el futuro serán trabajadores con un empleo permanente, con un salario remunerador, con seguridad social y aspirar a una jubilación que todos merecemos, a una vida digna, a una vejez digna, compañeros. Eso es lo mínimo que aspiramos la clase trabajadora en este país. Muchas gracias. Que viva este foro para la nueva Central Obrera en el país. Que viva la lucha de los trabajadores. Que viva la lucha del pueblo de México. Que vivan los maestros. Que vivan todos los sindicatos de esta convocatoria por la libertad de nuestros presos políticos. Muchas gracias.